Bueno, muchachos, vamos a empezar con un nuevo video. En esta ocasión quiero tratar dos aspectos que son importantes sobre funciones continuas. Eh, el primero tiene que ver con la inversa de una función en el caso que la tenga. Si yo tengo una función continua y es biyectiva mi función, yo quisiera saber si la inversa también es continua. Entonces, vamos a discutir la siguiente pregunta. Nos interesa en lo que les acabo de decir. Si F, cuyo dominio es un espacio métrico, que le voy a llamar X de 1, y con codominio un espacio métrico Y de 2, y vamos a suponer continua y además biyectiva, entonces la inversa es continua. Esa es la pregunta que queremos responder. Si yo tengo una función continua y biyectiva, ¿será que la inversa es continua? Bueno, la respuesta es que no necesariamente. ¿De acuerdo? O sea, el hecho de que usted tenga una función biyectiva que además sea continua, no le hereda a la inversa la continuidad. Y yo les quiero dar tres ejemplos para que tengan, digamos, una gama ahí de posibles resultados, los cuales ustedes pueden revisar en cada momento. El primer ejemplo que vamos a hacer es un ejemplo artificial. Digamos que eso solo se te ocurre cuando has trabajado con espacios métricos, pero no es un ejemplo que usted va a encontrar en geometría, digamos. Es el siguiente. Me voy a dar los números reales con la métrica de 1, y esa métrica de 1 va a ser la métrica discreta. ¿Se acuerdan cuál es la métrica discreta? Y me voy a dar también R con el valor absoluto, ¿de acuerdo? R con la métrica usual. Entonces, aquí estoy con el mismo conjunto, R. Lo único es que en el primer caso la métrica es la métrica discreta, y en el segundo caso la métrica es la métrica valor absoluto, ¿de acuerdo? Y vamos a considerar la función, vamos a ver si recuerdan de sus cursos de matemática discreta, vamos a considerar esta función. En realidad, esta función lo que hace es agarra un elemento de R y lo manda al mismo elemento. Eso sí se acuerdan, ¿verdad? Que es la famosa función identidad. Esa función identidad es biyectiva, usted ya lo sabe. Lo único es que tiene que tener claro que aquí el dominio lo estoy viendo R y como espacio métrico con la métrica discreta. Y el codominio es R con el valor absoluto. Entonces, estoy midiendo distancias de dos formas diferentes. Y esta es la función identidad. Función identidad. La función identidad es continua. Ya ustedes saben, este fue el primer ejemplo que vimos en el vídeo de la semana pasada. El primer vídeo de la semana pasada vimos como primer ejemplo que la función continua es una función continua y además es fácilmente vista que es biyectiva. De hecho, si usted quiere saber por qué es biyectiva, basta con que demuestre que es inyectiva y sobreyectiva o que me encuentre la inversa. Pero la inversa de la función identidad es ella misma, ¿de acuerdo? Pero ojo, es ella misma, pero
el codominio pasa a ser el dominio y el dominio pasa a ser el codominio. ¿Se acuerdan, verdad? Pero si no me cree de que es continua, hagamos... En este caso lo podemos mostrar fácilmente porque ustedes se acuerdan que tenemos la métrica discreta. Entonces, yo puedo tomar, para epsilon mayor que 0, yo puedo tomar delta un medio, y usted sabe que para cualquier y con la distancia 1, la métrica discreta menor que un medio, ¿se acuerdan eso? ¿Qué pasa cuando yo pongo que la métrica de 1xy es menor que un medio? ¿Se acuerdan? Ahí el único punto que está es x o y, ¿verdad? Cuando la distancia entre dos puntos es igual a 0 es porque son iguales, y cuando la distancia es diferente es porque la distancia es 1. Entonces, si yo estoy diciendo los puntos que viven de cerca de x menos que un medio, ¿cuáles son ellos? Solamente es x, ¿de acuerdo? No hay nadie más. Entonces, la métrica de las imágenes, fíjese bien, la métrica de las imágenes, que se convierte en el valor absoluto, porque ya habíamos dicho que el conjunto codominio, perdón, y, esto, como es la función identidad, se convierte en x menos y. Pero, ojo, este x y este y son estos de acá. Pero en la métrica discreta, cuando la distancia es menor que un medio, son iguales, ¿verdad? Eso me da 0. Y si eso me da 0, entonces esto es menor que epsilon. Esa es la prueba de que esa función identidad con la métrica discreta en el dominio es continua. De hecho, cualquier función, eso lo tenemos en uno de los videos, cualquier función que vaya de un espacio X a un espacio Y, cuando en el espacio X ponemos la métrica discreta, esa función es continua. Revise la prueba. Es exactamente esta. Pero ahora vean lo siguiente. ¿Quién es la inversa? Yo ya les había dicho, la inversa es ella misma, pero se invierte, el codominio pasa a ser el dominio y el dominio pasa a ser el codominio. Es la misma función, la misma función. La misma función es que agarra un x y lo manda a x. Sin embargo, esta función, cuando pongo la métrica discreta en el codominio, no es continua. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que la misma función x manda a x no es continua? Es por la métrica discreta. Vean por qué. Me doy un punto, voy a mostrar que no es continua en un punto A. Entonces, ¿se acuerdan qué significa con epsilon y delta no ser continuo? Que existe un delta, perdón, que existe un epsilon. Usted tiene que ver cuál es. Digamos que en este caso yo ya sé que un medio me sirve. ¿Qué pasa cuando usted agarra epsilon igual a un medio? ¿Qué pasa? ¿Qué puede decir de la distancia de fx, fy menor que un medio? Como es la métrica discreta, estamos en la métrica discreta, o sea, estamos aquí estamos con la métrica discreta, lo que puede decir usted es que fx es igual a fy, ¿verdad? ¿Está de acuerdo? Ahora, pero, si usted agarra cualquier delta mayor que 0, ¿verdad? Distancia de x a a menor que delta, ¿qué implica? Acuérdese, esta distancia es el valor absoluto, x menos a es menor que delta, y eso implica, ¿verdad? Que necesariamente x no es igual a. Si hay una distancia entre ellos, digamos que no sea 0 y menor que delta, como es el valor absoluto, x es diferente de a. Pero aquí el epsilon igual a un medio me dice que las distancias van a ser iguales. Pero ojo, estamos con la función identidad. Entonces, si fx es igual a fy, entonces
Aquí discúlpenme que tengo un error, aquí es A y aquí es A. ¿De acuerdo? No era Y, es A, porque empecé con un A. ¿Sí lo ven? O sea, si yo agarro un epsilon igual a un medio, la distancia fx a fa menor que un medio implicaría, porque estamos en la métrica discreta, que f de x es igual a f de a. Pero como la función es la identidad, x es igual a a. Pero por otro lado, yo no importa el delta que yo tome, la distancia de x a menor que delta implica que x menos a es menor que delta. Y hay puntos que distan de a, que no son a, y la distancia es menor que delta. Entonces ven la imposibilidad ahí. Nunca voy a poder satisfacer la condición de continuidad. Pero este ejemplo, como yo les dije, este ejemplo es artificial y es muy instructivo. Y también le queda a uno la duda, ¿cómo es eso de que la misma función, pero si cambio las métricas, en una métrica sí me sirve, pero con la otra métrica no? Eso es lo artificial de este ejemplo. Pero aquí tenemos nuestro primer ejemplo de una función que es continua, biyectiva, pero su inversa no lo es. Vámonos a un ejemplo que sea más geométrico. Digamos que usted pueda decir que lo entiende más rápidamente. Sea fx igual x al cuadrado. Esta es conocida, esta función, pero vamos a restringir su dominio. El dominio en el cual quiero ver esa función es este, de menos 1 a 0 y de 1 a más infinito. ¿De acuerdo? Entonces, todos ustedes saben, desde el cole, que el gráfico de esa parte, aquí está la x, aquí está la y, aquí está el 0, por aquí está el 1 si quiere, por aquí está el menos 1. Entonces, la gráfica que yo quiero es, esta es la parte de la parábola entre 0 y menos 1. Y de aquí para acá es la parte de la parábola de 1 más infinito. ¿De acuerdo? Entonces, es claro, eso no lo vamos a probar, es claro que f es continua. Eso se probó en los cursos de cálculo 1. Tu profesor te prueba que la función x al cuadrado es continua, pero esta no es x al cuadrado, es una parte de x al cuadrado, pero esta función es continua. No ande creyendo en eso que le decía a sus profesores, si es que se lo dijo, que una función es continua si cuando la dibuja no levanta el papel. Eso es falso. Usted puede tener una función como esta, fíjese que en todos los puntos de menos 1 a 0 es continua, y en todos los puntos de 1 en adelante es continua. Si yo esa gráfica la corriera el 1 hacia el 0, ahí sí habría un problema del salto de discontinuidad, pero en este caso no pasa eso. Esta es una función continua y además es biyectiva. Y de hecho, yo te puedo decir que la inversa es la siguiente. La inversa no es difícil, eso es un ejercicio de mate general. La inversa es menos raíz cuadrada de y cuando y vive entre 0 y 1. Esto lo tienes que pensar, ¿verdad? Esto es un ejemplo de mate general. Y es raíz cuadrada de y cuando y está entre 1 y más infinito. De hecho, uno podría hasta dibujar la gráfica. ¿Cuál es la gráfica de la función inversa? Bueno, hace esto acá y hace esto acá. Ese es el gráfico, ¿verdad? De 0 a 1 es este pedazo que va aquí abajo, y de 1 más infinito es el pedazo que va arriba. Fíjense que esta es la inversa de la función cuadrática. Pero un ratito de pensamiento te dice que f a la menos 1 no es continua en 1.
¿Por qué f no es continuo en 1? Porque si vos analizás el límite por la izquierda y el límite por la derecha, por la izquierda te va a dar menos 1 y por la derecha te va a dar 1. Entonces, es claro que si vos analizas el límite cuando y tiende a 1 por la derecha, eso es diferente del límite de f a la menos 1 de y cuando y tiende a 1 por la izquierda. Este ejemplo es un ejemplo más creíble. Pero a pesar de que es más creíble, vamos a dar otro, ¿de acuerdo? Para que tengas 3 ejemplos. Este es un ejemplo más creíble, este es un ejemplo en el cual usted me va a decir, sí, está muy ingenioso. La función original es continua, pero su inversa no, porque fíjense que en 1 pega un salto de discontinuidad, que no es lo mismo que pasa en la función cuadrática x2. Hagamos un ejemplo más creíble, otro ejemplo. Sea la siguiente función. Esta es una función interesante que está definida en el intervalo 0,2pi, pero 2pi abierto y 0 cerrado. Y la función lo que hace, la función, este símbolo que está aquí, está S, es el círculo unidad, el círculo x cuadrado más y cuadrado igual 1. Y yo, la función va a ser esta. Esta va a ser mi función, que a cada elemento de 0 a 2pi lo manda a par ordenado coseno seno. Digamos que la gráfica es algo así. Es un círculo, esa función es un círculo, y en cada puntito, cuando yo mando un ángulo, obtengo el par ordenado coseno seno. Entonces, no es difícil probar que f es continua. ¿Y por qué es continua? Porque lo es cada entrada. ¿Qué significa cada entrada? Es que f de cita, déjenme ponérselo aquí, f de cita es igual a coseno de cita, seno de cita. ¿Cómo sé yo que esa función es continua? Bueno, es continua porque tanto coseno como seno, cosas que ustedes vieron en el curso de cálculo 1 o cálculo 3, se prueba que una función que tiene 2 entradas es continua siempre que es continua cada una de las entradas. Entonces, aquí no es de preocuparse. La función f es continua y además es biyectiva. No es tan regalado probar que es biyectivo, pero lo vamos a asumir. Digamos que vamos a asumir que esa función es biyectiva. Entonces, tenemos un ejemplo tercero de una función que es continua y biyectiva. Pregúntoles, ¿verdad? Entonces, no se los puse, pero déjenme escribírselos aquí. Además, f es biyectiva. Esto lo vamos a suponer. No es difícil de probar, pero no es el objetivo. Sin embargo, en este ejemplo, f a la menos 1 no es, igual que los dos ejemplos anteriores, no es continua. Este es un ejemplo precioso, muchachas y muchachos. Este es un ejemplo que usted no se lo encuentra en cualquier libro, tiene que batallar un rato para hacerlo. ¿Cómo se prueba eso? Este ejemplo se los quiero dar porque es un ejemplo el cual podemos probar que no es continua usando sucesiones. ¿Se acuerdan el criterio de continuidad vía sucesiones? Una función f es continua en un punto A si para cualquier sucesión que converja a A, la imagen de la sucesión fxn converge a la imagen de A, fa. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, aquí eso es lo que vamos a usar, pero la negativa de eso. ¿Qué significa que una función no es continua en A? Que existe una sucesión que converge en A, pero que la imagen de la sucesión no se va para f de A. Entonces, probemos con sucesiones, ¿verdad? Como les acabo de decir, que f a la menos 1 no es
continua vamos a probar que esa función que les estoy dando no es continua en un punto en particular, y el punto que me interesa es el punto 1,0. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Déjenme hacer un dibujito, que lo voy a ocupar en un rato, pero quisiera tener el dibujo. El punto 1,0 está acá. Todos ustedes saben que aquí está el punto 1,0. Entonces, me voy a dar una sucesión. Fíjense bien, ¿cuál es la sucesión? Tn. Tn es la sucesión 2pi menos 1 sobre n. ¿De acuerdo? Si usted lo piensa un ratito, esta sucesión es una sucesión de números. 2pi menos 1 sobre n es una sucesión de números, ¿de acuerdo? Pero lo que me interesa de esa sucesión es su imagen, la imagen ftn. ¿Quién es ftn? Acuérdense quién es f. F lo que hace es a cada cita lo manda coseno, seno de cita, ¿de acuerdo? Entonces, esta sucesión va a ser la sucesión coseno evaluado en el ángulo 2pi 1 sobre n, coma, seno, también 2pi menos 1 sobre n. ¿De acuerdo? Entonces, esa sucesión es una sucesión que quiero decirles, esa sucesión la vamos a llamar como Zn, o sea, de ahora en adelante Zn va a ser la sucesión Ftn, ¿de acuerdo? Pero esa sucesión, estimados, es una sucesión, digamos, en este punto que estoy tratando aquí, por aquí se va acercando la sucesión coseno de 2pi menos 1 sobre n, y aquí es el seno de 2pi. ¿Estás de acuerdo? Porque 2pi menos 1 sobre n está cerca de 2pi. Y la imagen va a estar cerca de la imagen f2pi. Eso es lo que... Entonces, lo que yo quiero que observe usted, antes de seguir adelante, observe que ¿a dónde converge Zn? ¿Hacia dónde converge la sucesión Zn? Bueno, no es difícil darse cuenta que 2pi menos 1 sobre n va para 2pi, y entonces coseno de 2pi menos 1 sobre n va para coseno de 2pi, que eso es 1, y seno de 2pi menos 1 sobre n va para seno de 2pi, que es 0. Entonces, la sucesión Zn es una sucesión que converge al punto 1, 0. Van viendo el criterio, ¿verdad? Yo quiero probar que mi función f a la menos 1 no es continua en 1, 0. No la f, sino la f a la menos 1. Entonces, me doy una sucesión en un punto del dominio. F a la menos 1 tiene su dominio sobre el círculo. Entonces me estoy dando esta sucesión Zn que tiende a 1, 0. Pero, díganme, ¿cuánto vale f a la menos 1 de Zn? Bueno, es f a la menos 1 de lo que usted ya sabe, de coseno de 2pi menos 1 sobre n, seno de 2pi menos 1 sobre n. ¿Y cuánto es eso? Entonces, no es difícil darse cuenta que f a la menos 1 de Zn, si usted lo piensa un ratito, f a la menos 1 de Zn es el punto 2pi menos 1 sobre n. ¿Y a qué converge 2pi menos 1 sobre n? A 2pi. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hemos encontrado una sucesión Zn aquí que converge a 1, 0, pero que f a la menos 1 de Zn no converge a f a la menos 1 de 1, 0, que es 0. ¿A qué converge? A 2pi. Entonces, lo ven, lo cual prueba que f a la menos 1 no es continuo. Tienen que analizar este ejemplo, estimadas y estimados. Acuérdense, lo que yo quiero probar es que f a la menos 1 no es continua en el punto 1, 0. Me di una sucesión que converge a 1, 0
averigüé las imágenes de la sucesión y del punto y me doy cuenta que f a la menos 1 de zn va para 2pi, pero f a la menos 1 de 0, de 1, 0, perdón, va para 0. No va la imagen donde yo quisiera que fuera, por lo tanto no hay continuidad. Entonces aquí tenemos, estimadas y estimados, 3 ejemplos de funciones que son continuas, pero que sus inversas para cada una de ellas no conserva la continuidad. Bueno, a mí me gustaría tener criterios para decir cuando una función continua, biyectiva, su inversa es continua. Bueno, eso lo vamos a ver en un próximo video. Por el momento, lo que vamos a ver es un concepto que es un poco más amplio que la continuidad y es lo que se llama continuidad uniforme. Continuidad uniforme. Hay una diferencia sutil entre continuidad ordinaria y continuidad uniforme. Cuando yo hablo de continuidad, primero me refiero a continuidad en un punto. ¿Y se acuerdan ustedes qué significa hacer continuidad en un punto? Que para todo épsilon existe un delta, pero ese delta siempre en cálculo 1 tu profesor te va a haber dicho que el delta depende del épsilon y además depende del punto. Si vos cambias de punto, ¿verdad? Aunque mantengas el mismo épsilon, pero el delta puede cambiar porque ya cambiaste de punto. La continuidad uniforme es algo más interesante, más poderoso. Yo me doy cualquier épsilon y tengo que encontrar un delta, pero la gran diferencia es que ahora yo me puedo mover por todo el conjunto donde quiero analizar la continuidad y no en un solo punto, sino que me puedo mover en 2 puntos cualesquiera. Usted se va por cualquier lado del conjunto, agarra 2 puntos. Si la distancia entre esos 2 puntos es menor que delta, entonces la distancia entre las imágenes debe ser menor que épsilon. Esa es la diferencia fundamental. En continuidad me muevo en un punto y la gente que vive alrededor. En continuidad uniforme me puedo mover por todo el conjunto y agarrar 2 puntos cualesquiera que disten menor que delta. Les doy la definición exacta. Sea f de x en y, ¿de acuerdo? De x en y, diremos que f es uniformemente continua no se habla de uniformemente continuo en un punto. Esa es la gran diferencia. La continuidad uniforme se habla en todo el conjunto, ¿de acuerdo? Es uniformemente continua en el conjunto, ¿verdad? En el dominio. Si pasa lo siguiente, vean la gran diferencia. Si para todo épsilon mayor que 0 existe un delta, este delta no depende de puntos, solo depende del épsilon, ¿verdad? Tal que, aquí es donde viene lo interesante, si vos agarras cualesquiera 2 puntos, no importa dónde estén en el conjunto, lo único que necesitas es que la distancia entre ellos es menor que delta, entonces la distancia entre sus imágenes es menor que épsilon. Analícenlo un poco, ¿verdad? En continuidad ordinaria, yo me paro en un punto y el épsilon que medí me exige encontrar un delta, pero ese delta está con respecto a A. Fíjense que aquí yo me doy un épsilon, tengo que encontrar un delta, pero yo me puedo mover en cualquier parte del conjunto y buscar los puntos que disten menor que delta. Las imágenes distan menor que épsilon. Esta es una diferencia fundamental. Observe, se los escribo, que esto es diferente a la continuidad ordinaria.
en que aquí delta solo depende de epsilon y en la otra delta depende de epsilon y del punto. Entonces, aquí, cuando usted vaya a encontrar el delta, tienes que asegurarte que no depende de ningún punto. ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia entre la continuidad uniforme y la continuidad ordinaria. Vamos a hacer algunos ejemplos. El primer ejemplo es algo extraño porque yo te doy f de x igual a x2 en R, ¿de acuerdo? Me doy la función, la que conocimos desde el colegio. Entonces, esa no es uniformemente continua. Ojo, yo no hablo de uniformemente continua en un punto, se habla uniformemente continua en un conjunto. ¿Qué significa que una función no es uniformemente continua? Piénselo un ratito. ¿Qué significa? Que existe un epsilon tal que para todo delta existen x y y cuya distancia entre x y y es menor que delta, pero la distancia de las imágenes es mayor que epsilon, ¿de acuerdo? Entonces, se los escribo, existe epsilon mayor que 0, tal que para todo delta mayor que 0 existen x y y con distancia de x a y menor que delta, implica distancia entre las imágenes mayor o igual que epsilon. ¿De acuerdo? Eso es lo que usted tiene que probar. Probar que algo no es uniformemente continuo es un poco complicadito, porque tendrías que probar cuál es el epsilon que te sirve. No es fácil, pero digamos, en este caso, yo voy a tomar epsilon igual 1. Pero otra cosa, además de que tienes que buscar el epsilon, aquí tienes que buscar los puntos x y y. Buscar dos puntos que estén muy cercanos, menor que delta para cualquier delta, pero que las imágenes sean mayores o iguales que epsilon. Fíjese bien, esto es bastante truculento y vaya aprendiendo más o menos. Fíjense bien, no importa el delta que usted se dé, agarre cualquier delta, no importa. Yo voy a coger dos puntos. El primer punto que voy a tomar va a ser 2 sobre delta. Ese es el primer punto. Y el segundo punto que voy a tomar y va a ser mi x más delta medio. Fíjense bien lo que estoy haciendo. Agarro x, 2 sobre delta. Delta es el punto que le dé la gana, pero no puede ser 0. Y agarro y igual el mismo x más delta medios. Entonces, es obvio que cuando usted agarra esos dos puntos, ¿cuánto es x menos y? Bueno, x menos y lo saca de aquí saca usted cuánto es x menos y. Es delta medios, ¿verdad? Y delta medios es más chiquito que delta. Entonces, fíjense bien, con esa elección de x y y, yo tengo dos puntos cuya distancia o diferencia es menor que delta. Pero ¿cuál es la imagen? Vámonos a la imagen. ¿Cuál es la imagen de esos dos puntos? La diferencia de las imágenes en valor absoluto. Entonces, usted sabe que la función es elevado al cuadrado, pero dígame y usted sabe que esto es x más y por x menos y. Para eso sirve la fórmula notable que uno aprende y enseña. Entonces, esto es igual. Esto lo dejo aquí como x más y. Pero ¿quién es x menos y? ¿Se acuerdan? X menos y es delta medios. Entonces lo puedo poner aquí. ¿Y quién es x más y? Escribamos quién es x más y. X más y es x más, perdón, es 2x, porque acuérdense, y es x más delta medios. Entonces x más y es 2x más delta medios. Es una cosita. Le quito el valor absoluto porque todo el mundo es positivo. Delta es positivo, 2 es positivo, entonces x es positivo. Perdonen, cuando usted hace la multiplicación de todo esto y pone quién es x con lo que definimos antes,
Fíjese que te está dando todo esto. Eso es un montón de deltas y un montón de cosas, pero cuando usted hace la multiplicación, esto te queda 2 más delta medios medios, deltas al cuadrado medios, ¿estás de acuerdo? Y ese número siempre es más chiquito, perdón, siempre es más grande que 1, porque eso es 2 más algo, y 2 más algo es más grande que 1, y 1 es... Entonces, este es un ejemplo bastante truculento, en donde yo me doy un épsilon, un medio, encuentro 2 puntos, cuya diferencia es menor que delta, no importa el delta que usted agarre, y la diferencia de las imágenes en valor absoluto siempre distan mayor o igual que el épsilon. Eso dice que la función no es uniformemente continua. Bueno, muchachas y muchachos, probar que algo es uniformemente continuo es muy difícil, honestamente les digo, no es fácil. Pero hay un tipo de funciones que son inmediatamente uniformemente continuas. Hay una colección, una clase, una familia de funciones que es fácilmente probable en el sentido que puedo probar que son uniformemente continuas. Y ese es el teorema último y primero de este primer vídeo. Yo me doy una función f que va de un espacio métrico a otro espacio métrico. ¿De acuerdo? Me doy, como es usual, una función que vaya... Entonces, sea f Lipschitz. Ese es el tipo de función que me interesa a mí. ¿Qué es una función Lipschitz? Significa que existe un k mayor que 0 con la diferencia de fx, fy, digamos aquí x1, aquí mejor x2, menor o igual que k, distancia x1, x2, para todo x1, x2 que pertenece a x. Esa es una función Lipschitz. Una función Lipschitz es aquella para la cual la diferencia entre dos imágenes, fx1 y fx2, la distancia entre esas dos imágenes es menor o igual que k veces la distancia entre las preimágenes. Y eso para cualquier x1 y x2 déjenme ponerlas, aquí es 2 porque es en el codominio y aquí es 1 porque es en el dominio. Entonces el teorema dice, sea f Lipschitz, eso. Entonces, f es uniformemente continuo. O sea, cualquier función que sea Lipschitz es uniformemente continua. ¿Y qué significa que es Lipschitz? Ahí está. ¿Cómo pruebo que esa función es uniformemente continua? Entonces, vea cómo va la prueba. Si nos damos épsilon mayor que 0 y tomamos cualquier delta más chiquito que épsilon sobre k, yo puedo tomar épsilon sobre k porque ya acá me lo di, ¿verdad? K está dado. K está dado y es positivo. Entonces épsilon sobre k sigue siendo un número positivo. Entonces tome cualquier número delta más pequeño que épsilon sobre k. Entonces, para todo xy con la distancia 1 entre xy menor que delta, se cumple lo siguiente. Fíjense bien, yo ya encontré el delta de una sola vez. ¿Por qué lo encontré? Por lo siguiente. Agarro la distancia 2 de las imágenes, ¿verdad? X, fy. Entonces, como es Lipschitz, eso es menor que k veces distancia 1 de xy. Pero como elegí delta, ese delta, o sea, esta cosa es más chiquito que delta. Esto es más chiquito que delta, o sea, esto es más pequeño que k por delta. Pero ¿cómo es delta? Delta es más chiquito que épsilon sobre k. Y entonces esto es épsilon. Entonces, ¿lo ven? Entonces, estoy encontrando de un solo porrazo delta que no depende de ningún punto y estoy probando que con ese delta
la distancia entre las imágenes que distan menos que delta, si las preimágenes distan algo menos que delta, las imágenes distan menor que epsilon, que eso es lo que queremos probar. Entonces, de ahora en adelante, cualquier función que sea Lipschitz es uniformemente continua. Y el ejemplo para terminar, para que vean lo útil de esto, supongamos que usted está trabajando con una función f que va del intervalo a, más infinito en r, dada por la función es la función f de x igual raíz de x, la función raíz de x, a mayor que 0, ¿de acuerdo? A en el dominio es cualquiera. Entonces, f es uniformemente continuo. ¿Cómo se prueba que es uniformemente continua? No vamos a probar eso, lo que vamos a probar es que f es Lipschitz. Entonces, probemos que f de x igual raíz de x es Lipschitz. Eso es lo que vamos a probar. Si probamos que es Lipschitz, el teorema me dice que es uniformemente continuo. Entonces, viene usted y toma el valor absoluto de la diferencia de las imágenes. ¿Por qué eso? Porque la métrica en el codominio es aquí métrica usual, ¿verdad? Si yo no te digo lo contrario, es la métrica usual. Entonces, racionaliza, ¿se acuerdan? Usted puede racionalizar, multiplico y divido por esto y me queda esto que está acá. Pero quiero que vean una cosa. Como x es mayor que a, porque el dominio es esto, x es mayor que a, entonces raíz de x es mayor que raíz de a, y entonces 1 sobre raíz de x, 1 sobre raíz de x más raíz de y es más pequeño que 1 sobre 2 raíz de a. ¿Saben por qué eso? O sea, ¿por qué es...? Eso es muy fácil. Usted lo puede tratar de probar, pero la prueba en su mayoría está aquí. Entonces, fíjese bien, como me acabas de decir que 1 sobre raíz de x más raíz de y es menor que 1 sobre 2a, entonces esto es más chiquito que 1 sobre 2 raíz de a por x menos y. Y esta es la k de Lipschitz, ¿verdad? Por lo tanto, f es Lipschitz, y luego uniformemente continuo. Entonces, el ejemplo este es para probarles que hay veces yo te doy una definición, pero que no hay que aplicar directamente la definición. Podría ser que esa función o ese ejemplo pertenezca a una clase más general que satisface otra condición y que las funciones que satisfacen esa otra condición son uniformemente continuas. Este es el caso de aquí. Lo que sigue, muchachas y muchachos, es ahora ligar continuidad uniforme con completitud y un nuevo